10. El pastor Jamie Cutts. En febrero de 2014, el pastor pentecostés Jamie Cutts fue mordido por una serpiente, dando como resultado su muerte. Cutts interpretó literalmente un pasaje de la Biblia que dejaba entrever que el veneno de una serpiente y su mordedura no dañarían a los creyentes siempre y cuando hayan sido elegidos por Dios. Lamentablemente, el veneno de la serpiente no hace distinciones entre cristianos, musulmanes o ateos. El pastor tenía la esperanza de que la tradición de encantador de serpientes y su iglesia pasase a su hijo mayor, el pequeño Cody. Y así fue, pero mucho antes de lo que esperaba. Apenas unos meses después de la muerte de su padre, Cody fue mordido por otra serpiente en un rito similar a los que hacía su progenitor, pero esta vez hubo más suerte y él se salvó. Cody declaró más tarde que su salvación fue gracias a su fe y sus oraciones. Y es que hay gente que nunca cambiará. 9. El maestro sufí Muhammad Sabir. En septiembre de 2014, Muhammad Sabir fue arrestado por matar a Muhammad Niaz con el pretexto de que podía resucitarlo. El maestro sufí había ganado popularidad en la ciudad de Mubarakabad porque en los últimos 5 años había realizado varios supuestos milagros. El rito consistió en colocar a Niaz sobre una mesa cuadrada con las manos y pies atados. Sabir cortó la garganta de su fiel seguidor mientras recitaba unas palabras que le darían el poder de devolverlo a la vida. Los testigos de lo sucedido declararon que cuando Sabir se dio cuenta de que su milagro no era tal y Niaz no volvía a la vida, intentó huir, pero por suerte no llegó muy lejos y fue apresado por la policía india y juzgado. El cuerpo de Niaz fue entregado a los familiares para ser honrado y enterrado. 8. Hebert y Catherine. Estos fantásticos padres eran miembros de la Iglesia del primer centenario del Evangelio en Filadelfia. Según sus creencias, las oraciones son el único medio de sanación posible y cuando su pequeño empezó a enfermar y a mostrar síntomas de vómitos y diarreas, únicamente rezaron. Como sus oraciones no tenían ningún efecto, pensaron que habían debido rezar muy poco, así que pusieron solución a esto rezando más. El resultado, como era de esperar, es que el pobre niño acabó muriendo. Por desgracia, no fue el único niño que murió gracias a su fe, y es que su hermano mayor murió de neumonía en 2009 cuando contaba con tan solo 2 años de edad. Las autoridades estadounidenses juzgaron a los padres y le quitaron la custodia de sus hijos restantes. 7. La red psíquica que hacía milagros. En Iowa hubo una serie de personas mayores que se suscribieron a un servicio por correo que prometía ciertos milagros a cambio de una cuota mensual. Estos servicios eran llevados a cabo por unos supuestos psíquicos que se hacían llamar María Teresa y Dama de Corazones. Y la empresa encargada de proporcionar dichos servicios milagrosos no era otra que Nature Plus Limited. Evidentemente, los milagros nunca llegaron a producirse, pero lo que sí se produjo fue la sentencia del Tribunal de Iowa que dictaminó que la empresa Nature Plus Limited deberá reembolsar todas las cantidades a cada uno de los ancianos estafados. 6. El curandero de infertilidad. Un curandero y su esposa fueron asesinados por no poder realizar un milagro de fertilidad. Y es que hay gente que se toma muy mal eso de que le hagan promesas, jueguen con su dinero y al final se quede sin lo uno y sin lo otro. Hanaki y su mujer Debbie vivían en la aldea de Gaya, cerca de Mohanpur. Resulta que Hanaki hizo ciertos negocios con un compañero de aldea llamado Sorai. Estos negocios consistían en que por una módica cantidad de dinero, Hanaki realizaría un ritual milagroso de fertilidad para que Sorai fuese padre.
El tiempo pasó y allí no sucedía nada, así que Sorai decidió pedir de vuelta su dinero a Hanaki. Al negarse este a devolvérselo, la cosa empezó a ponerse tensa, y Sorai acabó golpeando a Hanaki con un objeto contundente, causándole la muerte. Cuando su mujer fue a socorrerle, recibió también un golpe por parte del padre frustrado y resultó también muerta. Sorai huyó del pueblo y a día de hoy no se sabe nada de su paradero. 5. El pastor Connery Dagadoo. Connery Dagadoo era un clérigo que se había especializado en exorcismos y demás ritos contra el maléfico. En marzo de 2015, un joven de 38 años llamado Roland Zineb viajó hasta las afueras de Filadelfia para hablar con Dagadoo sobre unas alucinaciones sensitivas que sufría. Al llegar a la casa, el párroco le llevó hasta el sótano, donde practicó una serie de rituales para calmar su espíritu y acabar con esas alucinaciones. Todo parecía ir bien hasta que la mujer de Zineb escuchó unos extraños sonidos que provenían del sótano. Al bajar se encontró con Dagadoo sentado en una silla, inmóvil y con la lengua afuera. Llamó a la policía y cuando ésta llegó al domicilio, Zineb estaba dando saltos en la puerta de su casa a modo de baile y no tardó en contarles que el demonio había poseído al pastor y tuvo que acabar con él. 4. La máquina que convierte el agua en vino. Esta historia en realidad tiene un trasfondo honorable. Resulta que a principios de marzo de 2015 saltó a la fama una campaña que hablaba de una máquina capaz de convertir el agua en vino como si de un milagro se tratara. El supuesto invento, que costaría $500, tendría un depósito donde introduciríamos levadura y un sobre con unos componentes químicos. La máquina estaría conectada a un ordenador donde podríamos elegir qué tipo de vino queremos, sabor, calidad, etc. Tras elegir todos los parámetros, solo tendríamos que esperar 72 horas y por arte de magia tendríamos nuestro mejor vino listo para ser degustado. El invento fue bien promocionado, lo cual le daba cierta credibilidad al proyecto. Más tarde se destapó todo el entramado, desvelando que la máquina en realidad no existía y todo era una maniobra publicitaria para promocionar una ONG que se encargaba de llevar agua potable a más de 17 países distintos. Al menos este falso milagro ha servido para que mucha gente conozca la ONG y ayude en lo que pueda. 3. Cruzadas de falsos milagros. Para muchas personas, las señales de milagros son una muestra de que Dios respalda la prosperidad de los predicadores haciendo cruzadas milagrosas. Sin embargo, muchos de estos supuestos milagros no son reales. El siguiente vídeo revela cómo una mujer aparece en una cruzada de milagros de Benny Hinn, testificando que Dios la levantó de la silla de ruedas tras 6 años incapacitada. Pero más tarde aparece la misma mujer testificando el mismo milagro en una cruzada de Guillermo Maldonado. Un famoso vídeo realmente revelador. 2. Cash Luna y la muerte de Nancy Hernández. Una joven de 15 años muy enferma murió en el mismo evento Noches de Gloria después de que Cash Luna anunciara que la mujer había sido sanada por milagro divino. El suceso ocurrió en junio de 2014 en la ciudad Villahermosa de México. Nancy Hernández estaba muy enferma. Su enfermedad la había mermado de toda calidad de vida y sus padres, siendo pobres, estaban desesperados. Esperanzados de que Cash Luna les devolviera a su hija a la normalidad, subieron a la joven al púlpito y se la presentaron confiados en que él la curaría. Más tarde, Cash declaró que Nancy Hernández estaba sanada de su trombosis cerebral infantil. La multitud presente en el auditorio aplaudieron emocionados e impresionados al ver el gran poder de Cash demostrado ante sus propios ojos.
Minutos después, cuando Nancy Hernández y sus padres salían del evento por la parte trasera del lugar, creyendo que su hija había sido sanada, la adolescente se desplomó y perdió la vida casi inmediatamente. El exorcismo de Joan Vollmer. Su marido, Ralph Vollmer, estaba convencido de que su mujer estaba poseída. Desde hace un tiempo, Joan utilizaba un lenguaje terriblemente sucio, se comportaba como una prostituta y ocasionalmente hacía sonidos de cerdo y perro. Con la ayuda de un párroco, comenzó un particular rito de exorcismo. Ataron a la señora Vollmer a una silla para que no adoptara posiciones obscenas. Y tras llevar a cabo varias tropelías infundadas en el cuerpo de la señora Vollmer, la última idea que tuvo fue apretar violentamente el estómago y el pecho de Joan en un intento por mover al demonio desde su vientre hasta su boca y que así lo expulsase. La cantidad de lesiones que provocaron a la señora Vollmer le causaron asfixia y la consecuente parada cardiorrespiratoria. Convencido de que había expulsado al espíritu que la tenía poseída, la dejaron atada a una silla esperando su milagrosa resurrección. Por supuesto, dicho regreso a la vida no se produjo y después de 2 días el cadáver empezó a descomponerse y a desprender un olor nauseabundo. Más tarde se supo que Joan padecía de problemas psiquiátricos por abusos sexuales en su infancia, esquizofrenia y un trauma por el suicidio de su primer marido.